Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz lunes, ¿cómo te va? Empezando otra nueva semana. Eso es todo, Con nos da mucho ánimo. gusto tenerte acá. Y ahora para hablar de la salmonelosis. No sé, a ver, no me dejarás mentir, pero este padecimiento que es, claro, está a consecuencia de consumir alimentos y bebidas contaminadas, así es. los síntomas también podrían ser parecidos con otros padecimientos del sistema digestivo, ¿verdad? Y los podremos confundir, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Los padecimientos del tubo digestivo son muy frecuentes. Generalmente son causados por bacterias, virus o parásitos. Es Sí. muy frecuente. Se dan mucho más en las ciudades grandes, obviamente, y también en algunas poblaciones rurales. Ok. Si ya hablamos ya específicamente de salmonelosis, que también se le llama fiebre tifoidea. Es la famosísima fiebre tifoidea. Ok. Se le llama salmonelosis porque está producida por una bacteria llamada salmonella, Salmonella typhi, y tiene algunos otros 3 subtipos más, pero la más frecuente es la typhi. Y se caracteriza porque obviamente se adquiere a través de alimentos contaminados, ¿sí? Por heces fecales que contaminan alimentos. Ese es el mecanismo de acción más frecuente o la forma de contaminación más frecuente. Ok. Y se manifiesta después de 2 o 3 días de incubación, se empieza a manifestar por fiebre elevada. Creo que ese es el síntoma más importante en el que se puede pensar que es una fiebre tifoidea, ¿no? Sí, claro, claro está. Entonces, fiebre arriba de 39 grados, persistente, que se acompaña generalmente de un dolor de cabeza importante, sobre todo atrás de los ojos. Los pacientes me dicen, me duele mucho atrás de los ojos, mover los ojos me duele mucho. Sí. Dolores articulares, poliartralgias y un ataque del estado general importante. Puede o no acompañarse de un cuadro diarreico, pero a veces también cursa con estreñimiento. O sea, eso no es un síntoma. ¿no? Sí, exactamente. Claro. No es un síntoma característico de la diarrea. Puede o no existir. Vómito, sobre todo náuseas, sin llegar al vómito generalmente. Cuando aparecen estos síntomas, el paciente se siente muy mal, dice, es que me siento morir. O sea, la temperatura es tan elevada y el ataque del estado general es tan intenso que obviamente acuden muy rápidamente con el médico. El médico obviamente tiene que hacer la historia clínica, investigar dónde ha comido los últimos días. Generalmente en estas ciudades de pronto nos tenemos que parar al desayuno o a la comida, incluso en algún puesto ambulante, es la verdad. El que se nos cruce, ¿no? Definitivamente, y las medidas higiénicas no necesariamente son las mejores. Claro está. Y es la forma de adquirir la bacteria. ¿Cuánto tiempo se tarda, doctor, esta bacteria en incubarse? La incubación puede ser hasta 3 días, más o menos. Es muy rápida. De 1 a 3 días, muy rápida. Muchas veces se adquiere la bacteria en la comida, sí, y para la mañana siguiente ya está el paciente con el cuadro muy florido, ¿no? Okay. Entonces puede ser agresivo, entonces. Sí, es agresivo. ¿No? Ya no es tan frecuente como antes, Kik. Antes era un padecimiento muy frecuente. Es más de países en vías de desarrollo o de tercer mundo, sí, que en los países desarrollados. En los países desarrollados es ya muy raro que se presente, ¿no? Oye, doctor, ¿hay alguna época en el año en donde estemos más expuestos a contraer esta enfermedad? Sí, como el famoso cólera, ¿no? Sí, yo creo que de primavera a verano. En épocas de calor. Sí, estamos hablando de 5 o 6 meses en donde hay más prevalencia. Okay. Entonces, obviamente ahí los cuidados deben ser, sobre todo el evitar el comer en lugares de dudosa higiene, ¿no? De dudosa procedencia. Exactamente. Lavarme las manos después de comer, después de ir al baño, eso es súper importante. Siguen siendo las medidas, pues, los hábitos, los procesos, ¿no? Los procesos infecciosos importantes. Una vez que el médico hace el diagnóstico o tiene la sospecha, manda algunos estudios de laboratorio comprobatorios. El más frecuente o uno de los más indicativos se llaman reacciones febriles. Es una muestra en sangre y se practica también una biometría hemática para ver cómo está la respuesta de glóbulos blancos y todo, y orientar ya el diagnóstico. Claro. Las reacciones febriles evalúan los anticuerpos a diferentes gérmenes, entre los que están obviamente Salmonella, Typhi, Paratyphi y otros más, Proteus, etcétera. Son varios, se vienen cinco diferentes anticuerpos. Sí. Cuando salen elevados en niveles de relación de más de 1 a 80, así se miden las reacciones. Cuando ya se habla de 1 a 120, ya estamos pensando que puede ser sí Salmonella. Y puede aparecer en los glóbulos blancos una
disminución al principio de la respuesta de glóbulos blancos y luego ya se elevan. Entonces, en el momento que se hace la prueba, el médico debe de determinar si es salmonela e iniciar el tratamiento muy pronto. ¿Y es largo el tratamiento, doctor? El tratamiento normalmente puede ser 7 días de tratamiento. La recomendación actual es que como ya el germen ha desarrollado muchas resistencias bacterianas, la recomendación actual es asocia 2 antibióticos. Y obviamente algo para la inflamación del estómago y que se hidrate muy bien, que pueda... Si hay mucha náusea, también un antiemético, etcétera, y generalmente reaccionan bien al tratamiento. Ya las complicaciones son muy raras, 10% de los pacientes se complican. Y claro está, no volver o tratar de evitar comer en la calle, ¿no? Porque quedas como medio tocadito, ¿no? No, por supuesto, sí. Claro está. Sí. Doctor, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estas recomendaciones y ahí está. Hay que conservar y seguir aplicando nuestros hábitos alimenticios.